La hora de la verdad ha llegado. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de los Expertos, espacio en donde especialistas darán su perspectiva de todo lo que acontece en ciencia, tecnología e innovación en San Luis, México y el mundo. Programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludándoles del punto más alto de San Luis Potosí, México, desde Magnética en el 101.3 de FM y saludando en nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT. Yo soy Edgar Jiménez y bueno, como cada martes en punto de las 4 de la tarde, una charla de lo más interesante, de lo más amena y sobre todo cosas de alto valor de contenido que suman a todos los esfuerzos de la comunidad científica que promueve y que agrega al conocimiento día con día esta gran labor de la comunidad científica y bueno, pues también a todos aquellos que ya estén de vacaciones, a optimizarla, a disfrutarla y bueno, pues también aquellos profesores, docentes que tengan que empezar a preparar, digo, yo sé que apenas están en la salida, pues a cuidarse mucho y sobre todo también por el clima que estamos viviendo desde las últimas semanas en las cuales, bueno, ha habido ajustes por ahí en el calendario. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una plática de lo más interesante sobre Storybooks México, pero bueno, va a tener un contexto de lo más interesante, sobre todo aquellas personas, docentes, estudiantes, directivos, funcionarios públicos, que estén interesados precisamente en el fortalecimiento de las lenguas originarias de nuestros pueblos y de lo que debemos de verdad preservar como patrimonio de nuestra cultura. Y bueno, pues quiero dar la más cordial bienvenida a la doctora Anushka Van Hoff, digo, por ahí me falló un poquito a veces la pronunciación. Ella es investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Un gran saludo, que bueno, pues recientemente los chicos presentaron su examen de admisión, así que el mayor de los éxitos. Doctora Anushka, pues un gusto tenerla aquí, por fin, en La Voz de los Expertos. Ay, pues muchas gracias por la invitación, muy emocionada por poder platicar de este proyecto, ¿no? Que tanto nos emociona. Sí, no, importantísimo sobre todo y el gran impacto que tiene porque lo vamos a conocer a lo largo de este ratito que vamos a estar platicando. Pero bueno, dando un poquito de contexto antes de entrar propiamente en este proyecto que es de suma importancia, pues también platicarnos, doctora, lo que ha sido pues este quehacer que tiene usted como científica, cuáles son un poco a grosso modo, y ahorita nos podemos ir extensos, lo que han sido sus líneas de investigación, el enfoque que ha dado pues a su quehacer como científica aquí es de San Luis Potosí. Muy bien, pues yo soy antropóloga. De nacionalidad holandesa. Yo estudié una carrera muy extraña que se llamaba Lenguas y Culturas de América Indígena. Ah, qué interesante. Y era una carrera interdisciplinaria, pero lo que queríamos saber era todo el contexto, tanto actual como del pasado de las poblaciones indígenas de América Latina y pues también de América del Norte. Y a mí me interesaba el tema de las lenguas indígenas, pero no como lo trabajan los lingüistas que quieren entender gramática y vocabulario, sino el contexto social, cultural de estas lenguas, porque sabemos que hay cada vez menos, digamos, niños que lo están, digamos, adquiriendo como lengua madre, y esto genera una serie de consecuencias, y bueno, sobre esto ha sido mi trabajo desde hace 30 años que ya llevo aquí en México. Entonces me interesan proyectos multidisciplinarios, pero sobre todo que sean colaborativos en las comunidades, de acuerdo con lo que la comunidad quiere trabajar. Y bueno, con base en ello he trabajado con temas como tradiciones orales, pero también hemos hecho trabajos de documentación de lengua y cultura, hemos hecho trabajos en donde hemos generado un vocabulario multimedia, hemos hecho también proyectos de activismo digital de los jóvenes que están ahorita en las redes sociales, digamos, generando visibilidad para sus lenguas indígenas. Y esto del proyecto de Storybooks es uno de los últimos en donde queremos generar materiales educativos para niños y niñas para promover lo que se llaman las literacidades. Y las literacidades tiene que ver por un lado con aprender a leer y escribir, ¿no? Pero es mucho más que que solamente esto, porque también tiene que ver todo el contexto en donde un niño sabe cuándo leer, cuándo escribir, en qué momentos, y cómo ese contexto también ayuda a desarrollar esa capacidad y utilizarla.
Me parece fascinante y más por el hecho, algunos estudiosos, especialistas dicen, bueno, pues el estudiar el pasado nos permite darle forma a nuestro presente y entender lo que pueda suceder en el futuro. Y de ahí la relevancia precisamente de hacer esta exploración de lo que comprende, bueno, pues toda nuestra parte patrimonial. Usted decía, bueno, pues toda la parte de patrimonio, de oralidad, las oralidades, que también ha sido fundamental como el conocimiento se ha venido pasando de generación en generación y de alguna manera pues también se corre ese riesgo, ¿no? De decir, bueno, ¿quiénes, cuántos lo están abordando, la relevancia que se le da, la protección que se le da inclusive hasta en materia de política pública. Me gustaría también contextualizar, doctora, el hecho de, bueno, cómo estamos un poquito en el contexto de San Luis Potosí, en cuanto un poquito de las lenguas que existen, en qué regiones, porque luego a veces quizá nos casamos mucho en la parte así netamente de la Huasteca Potosina, cuando quizá el contexto pudiera ser un poquito más amplio, y un poquito del contexto que tenemos precisamente del habla de nuestras lenguas originarias aquí en San Luis. Sí, claro que sí. San Luis es uno de los estados que muchas veces pensamos que hay pocos indígenas o que hay pocas personas que hablan lenguas indígenas, pero no es tan así. Ubicamos muchas veces la población indígena en el centro sur del país, sin embargo, pues San Luis tiene tres pueblos originarios que están asentados en lo que ahora es San Luis Potosí desde tiempos prehispánicos, que son los nahuas, los tenec y los xihui o los pame, pero también tenemos cada vez más población migrante de población indígena que llega sobre todo a la ciudad de San Luis Potosí, pero también a Ciudad Valles, también a otras partes del estado, y pues los niños de estas familias que llegan pues hablan lenguas indígenas, y cuando llegan a la escuela pues obviamente no hay materiales para ellos, inclusive para la población donde sí tenemos digamos más hablantes, los tenec, los nahuas y los xihui. Muchas veces los niños van a escuelas que son monolingües en español, que son bilingües, pero que hay pocos materiales disponibles, ¿no? Entonces, tenemos en San Luis Potosí el 23% de la población que se identifica como indígena, que se autodescribe como indígena, y alrededor del 10-12% de la población que habla alguna lengua indígena. Ya, digo, esto es importantísimo porque nos habla también de las limitantes, desafíos y barreras que aún existen en cuanto a decir, bueno, desde el sistema educativo per se, el sistema de salud, digo, yo creo que hasta es fundamental decir, bueno, que exista esta apertura de lenguas originarias, sobre todo en el sistema de salud y junto precisamente con el sistema educativo, pues para que se le dé apertura y sobre todo esta preservación, ¿no? Ahora bien, entrando un poquito precisamente en materia, ¿cómo surge? Digo, lo platicábamos un poquito al inicio del programa. ¿De dónde sale la idea de este gran proyecto de Storybooks? De decir, bueno, hay que acercarnos y bueno, también comentaba usted en un apartado, me parece sumamente rescatable en decir, bueno, es que no necesariamente lo educativo a fuerzas tiene que ser a través de la escuela, ¿no? Y digo, lo agradezco y me parece fascinante porque la labor de divulgación científica de eso se trata, o sea, esta parte de transmitir conocimiento no necesariamente se da en las aulas, sino en la casa, en la calle, en la sociedad, en el contexto de la gente. Pero bueno, rescatar de dónde parte, de dónde nace esta idea de que se implementa en cuanto a los Storybooks México. Sí, cuando hicimos el proyecto anterior de documentación, que es un proyecto en donde lo que tratamos de hacer es ver los diferentes discursos que hay en las diferentes lenguas, ¿no? Una negociación en una asamblea, una plegaria en algún ritual. Nos dimos cuenta de que había materiales escritos en las diferentes lenguas solamente en un nivel ya de avanzado. O sea, había libros de relatos, por ejemplo, pero uno ya necesitaba saber leer y escribir para poder disfrutar de estos materiales.
Y nos dimos cuenta que para niños que están aprendiendo a leer y escribir no había. Y ahí fue cuando empezamos a buscar. Y sí es muy importante aclarar que con ello no estamos diciendo que la oralidad no sea importante y que lo único que queremos es que aprendan a leer y escribir. Son ambas cosas, creo que son importantes. La lectura también como que enriquece la lengua, ¿no? Y enriquece la vivencia de los niños en su propia lengua, pues poder disfrutar de mundos distintos. Y lo que queríamos era generar estos materiales, sobre todo en un espacio extraescolar, para generar ese disfrute de la lectura y de la escritura, de poder verlo como algo de ocio, como algo que se puede disfrutar. Y esto creo que también es importante porque regreso al contexto que es el rezago educativo en el que están estos niños y estas niñas, porque en términos generales el 23% de la población indígena en México es analfabeta, o sea, no utilizan. Dato alarmante, o sea. Sí, es uno de cada 4 personas, Así es. cuando el porcentaje a nivel nacional es el 5.7%. Ah, interesante. ¿Sí? Y en este 5.7% ya están también incluidos todos los, digamos, las personas indígenas que no utilizan la lengua de escritura en su vida porque no han aprendido a utilizar esta herramienta. Y también sabemos que el 40% de los 4 millones de niños y niñas indígenas, que es más o menos de 6 a 17 años, tienen un rezago educativo. Ya. Y esto, cuando vamos al nivel de secundaria, el 62% no cumple con el mínimo aprobatorio en lo que son los exámenes de lengua y comunicación. Y esto es el doble que el promedio nacional. Y uno dice, bueno, si no leen y escriben y están en sus comunidades, a lo mejor no lo como que no pasa nada, ¿no? Pero ¿cómo? Pero creo que sí son números preocupantes porque estos rezagos en escolaridad, que se traducen en bajos niveles de aprendizaje, también inciden en oportunidades de desarrollo de la persona, es decir, bajos niveles de ingreso, y hay inclusive una estrecha relación entre escolaridad y logros en salud. Es decir, si no mejoramos estos índices de analfabetismo, vamos a crear otras brechas o hacerlas aún más grandes de las que ya son. Y quiere decir que pues también hay que atender la situación de la lectoescritura en las comunidades indígenas. Y fundamental, dado estas cifras, pues bueno, obviamente se cierran todo el resto de las puertas del contexto social en materia de salud, en materia de oportunidades laborales, en materia hasta de tramitar cuestiones legales, háblese de un pasaporte, de una visa, etcétera, cuando es la gente que tiene un gran potencial y tiene los mismos derechos, así de sencillo. Exacto. O sea, hablemos nada más de una palabra básica: igualdad. Así de sencillo, igualdad. Y que bueno, en eso Storybooks México, bueno, pues suma con alto valor, precisamente en esta propuesta de reforzar, fortalecer esta parte educativa. Apenas estamos iniciando La Voz de los Expertos. No se vaya, volvemos. Estamos de vuelta en La Voz de los Expertos y yo le quiero invitar a que nos siga. Tenemos nueva casa, como dicen por ahí, pero bueno, nueva casa digital, la nueva página de Facebook del Coposit. Así de sencillo, Coposit, @Coposit. Y bueno, por favor, síganos, conozca todas las convocatorias de apoyo que hay. Está el programa de ADA, está el programa de proyectos para el fortalecimiento de recursos humanos en ciencia, tecnología e innovación. Y bueno, por ahí también próximamente ya también tenemos el tema del Premio Potosino de Ciencia y Tecnología 2025, la Feria Mexicana de Ciencias e Ingeniería, que bueno, la doctora Anushka, nuestra invitada del día de hoy, también ha fungido como evaluadora, y bueno, pues las distintas actividades que se promueven desde el sector de ciencia, tecnología e innovación, que bueno, en el caso de la feria, precisamente hemos tenido algunos proyectos, y debo decirlo así, de manera muy limitada todavía, que se orientan a la atención por parte de los jóvenes, de decir, preservar, proteger nuestras lenguas originales,
originarias sí hemos tenido algunas muy buenas propuestas, pero que bueno, la relevancia es también darles esa visibilidad y de la capacidad que tienen los chicos de los pueblos originarios, a fin de que no es gente aislada, no porque esté en su comunidad no va a estar aislada del mundo, de la sociedad de San Luis Potosí, y de que forman parte de nuestra comunidad. Y bueno, doctora, platicando precisamente de este gran proyecto de Storybooks México, ya nos platicaba precisamente un poquito de la parte de los objetivos y sobre todo las estadísticas, que a mí me alarman muchísimo, porque decir, bueno, entonces, ¿qué está pasando con la política pública? ¿Qué está pasando con los demás actores que también desde la comunidad científica, en el caso de usted, bueno, pues está impulsando mucho? Y bueno, también al parte de este proyecto, bueno, algunos de los materiales que se han venido generando, y la manera en que también se le hacen llegar a los chicos, ¿no? Porque bueno, no nada más es con los chicos, pues sabemos que hay actores alrededor que fungen, pero bueno, hablar un poquito de estos materiales, ¿no? Cómo fueron diseñados, cómo se fueron trabajando, pues todo este ejercicio de alguna manera, tanto pedagógico como didáctico, pues para hacer llegar a sobre todo este sector infantil, que me parece muy interesante el saber. No teníamos conocimiento de ese dato. Bueno, la mayoría de los materiales está orientado para gente con un poquito más de preparación, de conocimientos, y no había ahora sí como dicen, para educación básica, ¿no? Para un nivel básico. ¿Cómo fue el diseño, este ejercicio y cómo se generaron estos materiales? Pues hay que entender que sí hay algunos materiales educativos para niñas y niños, y lo que nosotros queríamos era, digamos, aportar a que haya más materiales también en contextos no educativos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue conectar con una investigadora en Canadá. Ella estuvo muy al pendiente de una iniciativa que surgió en Sudáfrica, en donde estaban generando materiales multimedia para niños en diferentes países africanos que están en una situación muy similar a los niños indígenas aquí. Tienen muchas lenguas locales, pero cuando van a la escuela, pues se topan con enseñanza en la lengua hegemónica. Y ellos empezaron a coleccionar relatos de las tradiciones orales, otras narrativas, y empezaron a hacer un sitio web en donde había materiales en donde se generaba un relato de acuerdo con ciertos niveles de lectura en texto. También se acompañaba de ilustraciones que no son nada más dibujos bonitos, sino que refuerzan el poder entender el texto, porque el dibujo digamos, la imagen, digamos, explica, describe literalmente lo que se está diciendo en cada segmento del relato, y también el audio. Entonces, la misma narración o el mismo texto también se narra en audio. Y digamos, el sitio web permite que el niño o la niña pueda escuchar en una lengua y leer en otra, y los materiales se pueden descargar en diferentes formatos para que se puedan hacer muchas actividades. Por ejemplo, solamente descargar el texto y que los niños hagan el dibujo con cada segmento, o al revés, ¿no? Solamente las imágenes para que los niños hagan su propio relato o su propia narración. Entonces nos pareció muy interesante ese formato. Normalmente lo más simple es lo más efectivo, entonces ahí nos pareció muy buena opción. Empezamos con un proyecto en donde tradujimos materiales que ellos ya habían generado, porque esa es la manera más rápida para generar materiales. Y luego dijimos, bueno, pero en realidad necesitamos nosotros generar nuestros propios materiales desde las propias tradiciones orales locales de estos niños, porque no hay cómo aprender desde el contexto. Claro, un sentido local de pertenencia. Obvio. Exacto. Y lo que queríamos entonces era generar esos relatos digitales, pero también conocer esos contextos de lectoescritura en las comunidades, y también fomentar que los niños pudieran conocer las tradiciones de otros niños en el contexto mexicano. Y eso hizo posible que dentro de todos los participantes generamos materiales, pero los empezamos a traducir entre todos. Es decir, hay relatos en rarámuri que van a poder leer niños mayas en Yucatán, ¿no? Los rarámuri que viven ahí en Chihuahua, pero que los niños en Quintana Roo pueden leer, y viceversa. Y logramos integrar un equipo muy interesante de participantes que trabajan en 14 lenguas. ¡Wow!
y que son justamente jóvenes. Algunos son académicos recién doctorados, otros son activistas digitales, otros son personas interesadas y estuvimos trabajando durante 3 años en cómo generar estos materiales, cómo hacer el trabajo de campo en la comunidad para entender estos procesos locales, para recopilar materiales, para transformar estos materiales en textos escritos, Ujú. para buscar ilustradores. También trabajamos con ilustradores indígenas para que también la imagen fuera de acuerdo con, digamos, el discurso visual de las comunidades. Y pues aprendimos todos de todos. Eso fue la Ah, parte más interesante del proyecto. Y finalmente lo subimos a una plataforma que se llama Witsi. Witsi es como que una palabra náhuatl de Huitzitzili, de colibrí. ujú. Y porque también estuvimos discutiendo cómo llamar el sitio y el colibrí en todas las, digamos, todas las culturas con las que estuvimos trabajando en estas 14 comunidades, significaba algo bonito, ¿no? Significaba algo positivo, algo creativo. Entonces el sitio web se llama Witsi y está disponible en witsi.net. Estamos subiendo ya los materiales, ya están los relatos, tenemos 282 Wow, bastante relatos material en ya este hay, momento. suficiente. Nos faltan en algunos casos los audios, ¿no? Se Ujú. tienen que subir todavía y estamos generando materiales adicionales, un alfabeto ilustrado para cada lengua y estamos generando también ahorita un nuevo proyecto para incluir guías de uso de estos materiales. Ya. Entonces, digamos que fue una experiencia muy grata y creo que lo más difícil de estos proyectos es integrar el equipo y consolidarlo, ¿no? Exactamente. Y porque los financiamientos pues se acaban, ¿no? Pero los proyectos nunca se acaban. Sí, Y ahorita exactamente. estamos trabajando, aunque ya haya terminado el proyecto como tal, estamos solicitando nuevos fondos, pero el equipo sigue No, y vivo, tan ¿no? solo la dispersión de los materiales, la promoción misma para que tenga un mayor alcance y cobertura. Algo que me gustaría rescatar de precisamente de este gran trabajo de 3 años, de un gran equipo de trabajo. Luego existe esta barrera que a veces, no sé, pues sea una cuestión de percepción que dicen es que no te dejan entrar a la comunidad o hay que hacer muchas Ujú. gestiones, etcétera. ¿Cómo lograron también consolidar el que, digo, porque debe haber trabajo detrás, obviamente, de Ajá. esos 3 años, obviamente no puede haber llegado uno, me imagino, tocar la puerta y ábreme, sino cómo se realiza este ejercicio de poder al final del día penetrar Ujú. al seno de las comunidades, pues sobre todo para conocer estas tradiciones orales que son a Claro. veces historias de un nivel de enseñanza, de valor, de moraleja brutal, precios que también hacen, bueno, pues ustedes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, los colegas del Colegio de San Luis, que vamos, se hacen todos estos ejercicios. ¿Cómo es que se logra tener esta posibilidad de adentrarse a las mismas comunidades? Porque a veces, pues de alguna manera representan una barrera, ¿no? Sí. Per se, ¿no? ¿Cómo logran consolidar eso? Pues en este caso, pues los participantes son de las comunidades. Ya. O sea, los participantes, por eso digo, son jóvenes académicos, activistas, etcétera, pero son de las comunidades. Muchos viven en ciudad porque están adscritos a diferentes centros Ujú. de investigación, pero llegan a su comunidad y trabajan con la población local en la generación de estos materiales, por lo cual hay una como involucramiento de las comunidades a través de cada uno de los participantes, en donde hay una opinión, hay una valoración, hay una negociación Ujú. de qué vamos a hacer, qué materiales queremos que estén disponibles en este sitio, qué relatos vamos a meter ahí, cómo le vamos a hacer con los niños en relación con actividades en talleres para que utilicen esos materiales. En algunos casos se discutió sobre cómo vamos a escribir nuestra lengua porque todavía no hay un alfabeto. Entonces fue un trabajo muy cercano con la gente de las mismas comunidades, no solamente para generar estos materiales, sino también para en estos talleres infantiles pilotear estos materiales, porque dijimos, bueno, sí, ahorita los tenemos, pero
funcionarán, qué opinión tendrían los niños. Y esto lo hicimos al final del proyecto con una serie de 10 talleres. Algunos talleres fueron muy cortitos de 2 horas, otros talleres fueron 10 sesiones de todo el día, entonces de diferente Formatos, variaron formato. los formatos de pilotaje, claro. Pero en realidad no tenemos como una evaluación muy científica, pero sí tenemos muchas opiniones, ¿no? De la Okay. comunidad, de los padres de familia, de los niños, y parece ser que les está gustando, pero creo que justamente fue porque estuvieron involucrados desde un inicio. Sí, y eso es fundamental, ¿no? Es decir, ese sentido de pertenencia de yo construí, yo aporté, yo sumé a esta parte. Ahora bien, lo hicieron estos talleres que se hicieron en la última fase de esta etapa del proyecto, porque estos son proyectos que ya deben de convertirse el día de mañana en programas, en política pública, en cosas que se deben de instaurar. ¿Cuál fue la opinión, sobre todo, pues en este caso, de los usuarios y finalmente beneficiarios? Porque también a los padres les impacta de alguna manera el que a sus hijos, pues bueno, estén formando parte de este proyecto, pero algunas de las percepciones u opiniones que rescataron durante esos talleres y también saber si se realizaron al seno de las escuelas o se organizaban grupos en la tarde fuera de escolares, así en la plazoleta, un poquito de ese contexto, ¿no? En cuanto a la opinión y en cuanto a qué tanta participación hubo al seno de escuelas. Dependía también de cada uno de los participantes Ya. para organizar estos talleres. Entonces, algunos dijeron, nosotros en la comunidad, bajo la galera, y nos Ujú. organizamos con los padres de familia. Y otros dijeron, no, yo con el profesor de la escuela, porque, Se presta, o sea, nos ayuda y... etcétera. Algunos querían trabajar con niños de 6 7 años, otros decían, no, pues yo quiero trabajar con jóvenes de secundaria. Entonces había como de todo. Había grupitos de 4 o 5 y había grupos de 40 niños. Entonces también Variaban, había ¿no? Sí. mucha variedad en ese sentido, y lo que pedimos fue que también a los participantes que anotaran un poquito las impresiones, Sí. sin sistematizar todavía esta experiencia. Pero fue muy interesante porque los niños, los materiales, perdón, les explico rápido, se pueden descargar en diferentes formatos, pero hay formatos en donde está el relato como un folletito, o sea, se pueden hacer libritos. Ya. Y esto es la imagen con el texto, que puede ser monolingüe, puede ser bilingüe, y estos eran los materiales que entregábamos. Y muchos niños, después de haber estado en el taller, hacían sus propios, digamos, Ujú. folletitos, sus propios libritos, ¿no? Porque Ellos ya propios. conocían el formato y empezaron a dibujar y a escribir cuando el taller ya había terminado, ¿no? Días después. Ok. Entonces creo que, digamos, durante el taller había comentarios positivos, pero también hubo por lo menos pues cierta secuela positiva de que pues durante varios días los niños todavía andaban emocionados con los materiales. Y bueno, lo que necesitamos hacer es ampliar el número de talleres para que más niños lo puedan, digamos, experimentar, y también para nosotros tener más retroalimentación Claro. para poder hacer ajustes a nuestros materiales. Hasta ahorita en estos talleres han participado 350 niños, o sea, apenas Ujú. estamos Ujú. empezando, y en el siguiente proyecto, que sería el seguimiento, sería la parte más importante, ¿no? Seguir impartiendo más talleres, hacer La guías ampliación de cobertura, ahora sí que ya el programa sí, en... hacer más, hacer una serie de guías para las personas que lo puedan también utilizar, porque no, nosotros somos un equipo de 15 16 Ujú. personas, pero la idea es que profesores, padres de familia, jóvenes puedan, digamos, tener acceso a nuestros materiales en el sitio web, que es witsi.net, pero que haya apoyo a través de una guía, a través de otros recursos, para que más gente también pueda como que ampliar nuestro campo de trabajo y también organizar.
talleres. Fabuloso. Y luego lo que también estamos haciendo, ya estamos en pláticas con la Dirección de Educación Indígena e Intercultural para que también profesores, en caso de que estén interesados, pues puedan utilizar los materiales en el salón de clase. Fabuloso, fabuloso. Nada más antes de irnos al corte, doctora, ¿cómo se deletrea el witsi.net? Digo, para que la gente no vaya a escribirlo mal. Muy bien, es con W, W, y ajá. 2 veces I latina. 2 veces y Sí, latina. es W, I latina, T, S, I latina.net. Ah, perfecto. Así que anótelo. Y jóvenes también de la Universidad Intercultural, cuando estén escuchando de los distintos planteles, aquí hay una gran oportunidad de sumarse a un esfuerzo, un proyecto importantísimo de cómo dar esta cobertura. Ustedes jóvenes también pueden sumar desde su trinchera en las distintas comunidades en donde se encuentran las unidades académicas de la Universidad Intercultural San Luis Potosí. Ahí a nuestro rector, al maestro Héctor González Picasso, que también, bueno, pues esta invitación que se puedan sumar desde la coordinación de investigación, la coordinación académica, en impulsar todo este tipo de esfuerzos que se están dando. Estamos llegando a la mitad de la voz de los expertos. Volvemos en un momento. Entrando a la segunda parte de la voz de los expertos, y bueno, hemos estado platicando con la doctora Anushka Van Hoft, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, de este gran proyecto sobre Storybooks México, que no nada más recae en San Luis Potosí, sino ella ya nos platicaba en la mitad previa de este programa, pues precisamente que el conocimiento de la cuestión cultural, de los saberes, de la misma lengua, de nuestras lenguas originarias, y que bueno, desde comunidades rarámuris hasta la zona maya allá en la península de Yucatán, y obviamente, bueno, pues San Luis Potosí no queda fuera, dada la gran relevancia y participación que tenemos. Sin embargo, el gran reto que representa todavía el analfabetismo que hay en el contexto de las comunidades indígenas, que ya nos platicaba precisamente de las cifras. Y bueno, ahondando precisamente en la parte quizá un poquito más administrativa de este proyecto, quienes nos escuchan pues bien saben que bueno, para el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, pues a través de lo que son, y esto es por ley, las multas electorales, aquellas infracciones que se le realizan a los partidos políticos, que ojalá y fueran más, pues se van para investigación científica. Digo, me gustaría que fuera al revés, que le manden directo a ciencia antes de que anden multando partidos, ya que ellos vean cómo le hacen, pero lo importante es que realmente puedan impulsarse estos proyectos. Pero bueno, esta gran iniciativa que ya tiene algunos años, en el que a través de las multas electorales se apoya pues desde jóvenes que quieren participar en algún congreso, olimpiada, a la comunidad científica, hasta proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, precisamente como es el que hemos estado hablando el día de hoy. Y aunando un poquito en este tema, doctora, ¿de qué manera, bueno, pues sumó, apoyó el Coposit un poquito en que dicen dentro de los distintos rubros? Porque bueno, pues sabemos que si bien no es un aporte al 100%, sí existen estos temas que le llaman de concurrencia, a los que pues tienen conocimiento un poquito de esta parte, en que suma un poco la institución que propone el proyecto, el fideicomiso aporta otro tanto, pero bueno, al final del día lo que se trata es de sumar, ¿no? De seguir aportando. ¿De qué manera jugó el Coposit a través de estas convocatorias de apoyo, pues para que también se sumara estos granitos de arena en el proyecto de Storybooks? Sí, yo creo que sin el Coposit no hubiera sido posible generar este proyecto. Porque este proyecto tiene mucho trabajo en las comunidades, ¿no? Yeah. Y los participantes, como ya decíamos en el bloque anterior, no todos viven en sus comunidades, viven en las ciudades y regresan a sus comunidades para trabajar con la población local. Son muchos viáticos, y esto, pues a veces es difícil cubrir de otra manera. Y también lo que fue el diseño de nuestra plataforma, donde ahorita están estos materiales, la alimentación constante de materiales a esta plataforma, la administración, todo esto también obviamente es costoso. Y bueno, todo el equipo tiene la mejor disposición, todo mundo trabaja de manera voluntaria. Pero por ejemplo, el trabajo de traducción es un trabajo que se tiene que también pagar,
para dignificar también las lenguas. No es solamente que si yo pido una traducción al inglés, entiendo que lo debo de pagar porque es un servicio, y si es a la lengua indígena, pues tiene que ser gratis porque hay que fortalecer las lenguas. Es como el trabajo de divulgación, ¿no? Exacto. Se tiene que pagar. Hay que pensar en estos servicios, Claro. y bueno, esto también era para nosotros importante para darle el valor social también a las lenguas, y esto con 14 lenguas y 282 materiales, y luego todavía tuvimos la oportunidad de hacer las grabaciones de audio en la universidad. Entonces, bueno, digamos, eso es una aportación en especie, porque el ingeniero de audio sí tiene un costo, claro. Pues sí, no solamente su tiempo, pero también tiene que editar todos estos materiales, y bueno, finalmente todos los proyectos tienen un costo, y creo que en nuestro caso, sin el Coposit, no hubiéramos tenido oportunidad de hacer esto, por lo menos no a esta escala, ¿no? De trabajar con 14 lenguas y personas que finalmente también están en 14 instituciones distintas trabajando, y esta cuestión administrativa también requiere de apoyo. Y sobre todo, precisamente hablando en materia de apoyo, que como bien dice usted, a veces, bueno, quizá no nada más la parte económica, sino la inversión en infraestructura, en recursos que la misma universidad tiene, que las comunidades, bueno, pues también a veces suman con espacios, etcétera. Creo que algo muy valioso que también, pues transmitirle a nuestros radioescuchas, sobre todo a aquellos que, bueno, pues también están en áreas de tomas de decisiones que pudieran sumar y que de verdad se pudiera abonar a esto. Un poquito de lo que, como diría por ahí la chaviza, doctora, el wish list, esta, pues no lista de deseos, sino lista de necesidades en cuanto, desde su perspectiva, bueno, pues, ¿qué se requiere? Pues desde el sector social, desde el sector empresarial, porque también puede sumar mucho en esto. Sí. Digo, si al final de cuentas le queremos dar a las comunidades de pueblos originarios oportunidades laborales, pues caray, también tenemos que fortalecer esa parte educativa para que desde los jóvenes, los niños, pues tengan esta posibilidad de apertura. Un poquito del rol que usted esperaría que también deba de solicitarse y pues un poquito mandar este mensaje de decir, bueno, desde el empresariado, ¿qué se requiere sumar? Desde la parte gubernamental, per se, la parte de los apoyos que se dio en un momento dado del Coposit, pero bueno, pues el gobierno no es Coposit nada más, sino finalmente hay muchas entidades que usted ya nos comentaba precisamente de la elección de pueblos indígenas, y también un poquito del sector social, ¿no? Es decir, no nada más las mismas comunidades indígenas, sino bueno, hay organizaciones, hay clubes, hay organizaciones no nada más filantrópicas, sino que también, pues bueno, estamos llamando a veces hasta fundaciones desde el sector empresarial orientadas a las cuestiones de fomento, que pues también puedan sumar. ¿Cuáles serían para usted pues estas acciones que se deberían de recibir o de sumar desde los distintos actores? Sí, pues nosotros empezamos el proyecto, por ejemplo, la UNESCO, ¿no? Dice o identificó a la educación en lenguas indígenas y esa disponibilidad de materiales educativos como las dos principales prioridades referidas en términos de apoyo a las lenguas, ¿no? Y muchas veces pensamos que todo esto se va a educación, y si hay un problema en la educación tenemos que resolverlo. Yo no digo que no haya problemas en el modelo educativo, pero creo que el tema de las lenguas indígenas y valorarlas y que los hablantes efectivamente puedan disfrutar de su derecho de utilizar sus lenguas no se puede limitar al espacio educativo exclusivamente. Y esto implica que también la población en general tiene, pues obviamente, un rol que jugar en esta situación. El gobierno en diferentes ámbitos, no solamente educación, sino también, lo platicamos un poquito, ¿no? En cuestiones de salud, en cuestiones de acceso a la justicia, también obviamente tiene que aportar. Y yo creo que lo más importante aquí es tratar de normalizar el uso de las lenguas indígenas. Yo creo que mucho de lo que estamos viendo ahora, de que las lenguas ya no se están hablando, los papás ya no quieren transmitir la lengua indígena a sus hijos, es para proteger a los hijos, ¿no? No es con la idea de que mi lengua no vale, es porque yo quiero proteger a mi hijo de discriminación, de exclusión,
¿no? De que no le vayan a aceptar por ser indígena. Entonces yo creo que hay todavía mucha exclusión, mucha marginación, mucha discriminación, ¿no? Para no decir racismo, ¿no? ¿Sí? Y esto es lo que tenemos que exterminar de alguna manera, y esto implica una sensibilización también de la población no indígena hacia el uso de las lenguas, porque si yo ando en el transporte público y platico en holandés con una amiga, nadie dice nada, ¿no? Ujú. Exacto, Sí, exacto. entonces tenemos una ideología hacia cómo valoramos las lenguas, ¿no? Las lenguas indígenas no valen, pero las lenguas Extranjeras. inglés, el francés, etcétera, como que eso es como que, Sí, ¿no? un perfil sumamente conquistador, Bonito, ¿no? más allá de sentido de pertenencia, Sí, ¿no? y eso es mucho de la sociedad mexicana que todavía tenemos que atender. Sí. Tremendo, porque digo, yo le invito por ahí, busque en el diccionario y aunque quizá yo me voy a sonar un poquito extremo, busque la palabra xenofobia. Y bueno, a veces nosotros mismos nos andamos tirando ahí el balazo en el pie. Así que, de verdad, promovamos lo nuestro, cuidamos lo nuestro, respetemos lo nuestro. Y mi felicitación sobre todo a aquellas instituciones, por ejemplo, me tocó estar, doctora, antes de irnos al último corte, en una institución de educación más superior, allá en la Huasteca, en donde, pues bueno, una de las carreras técnicas que promueven es de partera, Ujú. este... Y los muros, los letreros, la señalética, todo en lenguas originarias. O sea, al menos estaba en náhuatl y en Tenec, lo recuerdo bien, y sé los planteles que son por allá. Voy a meter el gol con Cecite. Y me pareció sumamente positivo, pero dije, ¿por qué nada más aquí? O Sí, sea, exacto. la señalética de la carretera, la señalética de la clínica, no nada más en la prepa, sino tendría que estar absolutamente todo. Y además, digo, dar el sentido de pertenencia en lugares donde hay una lengua hegemónica, en nuestro caso el español aquí en Capital, bueno, caramba, pero también viene gente de comunidades indígenas que Exacto. tenemos aquí en San Luis Sí. Potosí, ¿no? Tenemos que visibilizar las Tenemos lenguas que indígenas. visibilizarlo. Sí. Acompáñame al último corte, estamos ya llegando a la recta final de La Voz de los Expertos, volvemos. Entrando a la recta final de La Voz de los Expertos y bueno, una charla de por sí interesantísima, pero que también debe tener un alto mensaje en cuanto a lo que se debe de hacer, lo que se debe de cuidar, sobre todo para preservar nuestra cultura, lo que ha sido nuestra historia y nuestro presente y nuestro futuro, porque luego cuando hablamos de lenguas originarias es, ay, cuando se hablaba, no, momento, todavía se habla. Y se debe buscar que se siga hablando y tener ese sentido de pertenencia que vaya que es un reto, digo, créame, yo en algún momento he tratado de empezar con 2, 3 vocablos que de estudiantes, por ejemplo, de posgrado ya a nivel maestría y todo eso, que precisamente han venido buscando la promoción de sus lenguas. Hay un caso muy interesante, doctora, que usted conoce, en que hay el programa de mujeres indígenas de incorporación al Sí, posgrado, exacto. Ujú. en el que ha habido chicas de San Luis Potosí, de comunidad indígena, y seguramente muchos de nuestros radioescuchas no lo saben, ya se fueron a presentar a Harvard. Sí. O sea, eso a mí me parece algo sumamente extraordinario, pero también debemos de ver el reflejo de decir, bueno, a veces esta apertura que hay en Harvard, pero no la tenemos a veces en muchas universidades de Exacto. nuestro Ujú. estado. Y eso, para mí, más allá de ser plausible, yo voy a hacer este reclamo más bien con nosotros mismos, ¿no? Que decíamos esta crítica. Me gustaría también entrar, doctor, un poquito hablemos este ejercicio de prospectiva, ¿no? Lo que se viene, lo que se esperaría hacer en cuanto a que, bueno, ya nos decía usted, ya se hizo un primer pelotaje. ¿Qué se viene por lo menos para el próximo año? Y me refiero, digo, si bien ahorita Ujú. estamos en julio, bueno, pues, ¿qué se viene para de aquí a julio del 2026 y seguirle? Y lo que se buscaría, pues, seguir compenetrando, inclusive también este ejercicio, si bien no es un obligado en que deba de ser al seno del sistema educativo y en la currícula, no, claro que no, no están diseñados así, pero bueno, pues también de alguna manera cómo sumar esfuerzos para que esto tenga una mayor cobertura y alcance. Exacto. Sí, estos proyectos nunca terminan. Claro, nunca. Y bueno, seguimos trabajando en el mismo equipo. Estamos integrando también a nuevos participantes con nuevas lenguas. Estamos ampliando un poco ahí nuestro alcance. Queremos diseñar y validar nuestra metodología que sea participativa para contribuir a esta promoción de la lectura, la escritura, pero también la oralidad. O sea, estos materiales lo vimos en los talleres
Sí queremos que los niños aprendan a leer y escribir, pero no podemos dejar de lado la oralidad para ese desarrollo de su literacidad, no solamente, digamos, análoga y leer y escribir en papel, sino también la literacidad digital. Porque Ya. sabemos que los TICs existen, ¿no? Las comunidades indígenas tienen derecho a utilizar estas tecnologías desde la autodeterminación. ¿No? Y esto quiere decir que estos proyectos participativos son importantes para que no solamente las lenguas estén representadas en las redes sociales, etcétera, pero con materiales que las comunidades quieren generar y que quieren consumir. ¿No? Ujú. Y bueno, queremos participar activamente a que esto suceda en los próximos meses y años. No, y que se dé este sabor fresco, dado que participaron jóvenes también como parte de los participantes de este gran proyecto y que de alguna manera pues ellos buscan también darle ese sentido de frescura en aras de decir, bueno, sabemos cuál es la dinámica hoy en día, inclusive vía las redes sociales, ¿no? Que los jóvenes, bueno, pues necesitan este shot de impacto de las redes sociales como un TikTok, como los reels de Instagram, etcétera, y que de alguna manera la participación de ellos es muy positiva. Ahora bien, también ampliar un poquito este contexto y digo, quiero aprovechar algunos de los minutos también que vemos hoy en día en cuanto me gustaría adentrar a una pregunta obligada. Luego sabemos que la investigación en el área de ciencias sociales y humanidades todavía sigue siendo quizá muy baja en comparación a la relevancia que se le da a áreas, pues de las llamadas ciencias duras, Sí. ¿no? Y esto es importante a saber de que los jóvenes sepan el gran impacto que tiene de formar parte, de ser investigador, de ser investigadora en áreas de ciencias sociales y humanidades. Primero, para que tenga más visibilidad. En segundo, de alguna manera, sí le da ese punto de referencia de decir, bueno, exigir más también recursos, apoyos, fondos para ese tipo de investigaciones, porque sabemos que aún está todavía un poquito, pues no rezagada, sino que se necesitan más manos, ¿no? Exacto, sí. Entonces, en este sentido, también preguntarle, estamos entrando a una era, una pregunta obligada, y digo un poquito más allá del proyecto, de cuál ha sido pues este impacto que ha tenido el uso de herramientas como la inteligencia artificial en materia para la investigación, ¿no? Es decir, si usted ha venido visualizando cómo quizá los jóvenes que están en posgrado ya están empezando a utilizar estas herramientas y si de alguna manera ya se está insertando en la investigación de ciencias sociales, pues uso de herramientas, sobre todo por los jóvenes que, bueno, pues tenían que digitalizar, tenían que traducir, etcétera. ¿Cuál es un poquito el status quo del uso de herramientas, por ejemplo, como la IA, ¿no? En la investigación de ciencias sociales. Sí, obviamente es cada vez más importante todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. Y a mí la parte que me interesa es cómo los jóvenes indígenas están, digamos, utilizando, apropiándose, pero también cambiando estas herramientas. Y hay como que dos discusiones un poquito encontradas. Hay los que dicen que, pues justamente el hecho de que estos jóvenes están en las redes sociales y están generando contenidos, pues quiere decir que vamos por buen camino. Y hay otro grupo de investigadores que dice, pero hay proporcionalmente más jóvenes no indígenas que están haciendo lo mismo. Entonces, Ok. en las redes sociales también se están generando brechas entre el uso de las lenguas hegemónicas y el uso de las lenguas indígenas en sobre todo las redes sociales. Para nosotros las tecnologías tienen también que ver con diferentes medios digitales, no son solamente redes sociales, también es video indígena, es radio, o sea, son diferentes medios en donde estos jóvenes se pueden, digamos, expresar, pero sí necesitamos de alguna manera apoyarlos a que puedan efectivamente generar esa autodeterminación y decir qué es lo que nosotros queremos hacer con las redes sociales. Y los investigadores lo estamos siguiendo, lo estamos viendo qué es lo que estos jóvenes están haciendo, qué discusiones tienen entre ellos. Este proyecto que les comenté muy al inicio del activismo digital en lenguas indígenas, que son jóvenes que están promoviendo el uso de sus lenguas y que, por ejemplo, están dando clases de maya en WhatsApp, ¿no? O que ¡Ay, qué están genial! generando Interesante.
materiales para, no sé, de las canciones tradicionales de la comunidad en Facebook, ¿no? Entonces todo esto existe y todo esto lo estamos también siguiendo desde las ciencias sociales, desde las humanidades, y digamos que el mundo digital pues es parte de la realidad de hoy. Y pues eso es lo que también estamos atendiendo como científicos desde las ciencias sociales y humanidades, porque lo que creo que es la gran ventaja de este tipo de disciplinas es que estamos como que encontrándole el pulso de la sociedad, ¿no? Estamos viendo qué es lo que está pasando, por qué están pasando las cosas, y también estamos buscando maneras de apoyar, de también llamar la atención a ciertas problemáticas, de ver cómo podríamos trabajar con las comunidades para que podríamos decir para que puedan demandar que se cumplan sus derechos. También podemos decir para que efectivamente tengan un patrimonio cultural de acuerdo con lo que ellos estén digamos, considerando adecuado y conveniente. Y en mi caso, pues sobre todo con jóvenes. Claro, con jóvenes que finalmente y con jóvenes son los constructores, lo que lo que se cosecha con ellos hoy, lo que se siembre con ellos hoy, pues va a ser lo que se va a cosechar el día de mañana, porque vamos a tener doctores, arquitectos, y que finalmente también este mensaje de que, bueno, qué padre que hoy en día se está rescatando este tema de Chantolo, pero no lo veamos de manera demagógica o un poquito de marketing, sino entender realmente que hay detrás de un Chantolo, las tradiciones, el patrimonio, y no nada más una celebración de vámonos a la fiesta y desfilemos, sino de cuál es la esencia del Chantolo. Maravilloso, genial. Rescatamos Día de Muertos, ya se está yendo el Halloween, pero bueno, ahora Chantolo, pero veamos este contexto sociocultural que implica una celebridad como estas. Me gustaría cerrar, doctora, el día de hoy, más allá, pues obviamente del trabajo como investigadora, como impulsora, como promotora, y digo, me atrevo a decir hasta activista, porque digo, hay este sentido obviamente de impulso y de sinergia. Esto que le ha venido dejando este gran proyecto, es decir, el impacto para usted como investigadora, del reflejo que esperaría que tenga pues en las comunidades, y no nada más en las comunidades indígenas, sino en aquellas, ¿no? Sí, pues una gran satisfacción. O sea, cada proyecto me emociona, y creo que también de alguna manera cada proyecto durante mi carrera ha sido un poquito más grande, un poquito más ambicioso. Ahorita estamos con participantes de todo México. O sea, yo antes estaba como que muy metida en la Huasteca con proyectos sobre una sola lengua. Ahorita estamos trabajando con 14. Tenemos un super equipo de gente muy, digamos, comprometida con su propia comunidad, pero también con nuestro proyecto. Y bueno, quisiera aprovechar primero para agradecer a todos los que estén conmigo en este proyecto, pero también invitar a los jóvenes que quieren sumarse. Hay manera de, si alguna lengua no está representada, y recuerden que tenemos 364 variantes lingüísticas en México, nos faltan muchas lenguas por trabajar, pues que se comuniquen con nosotros, porque pueden ayudar o a traducir los materiales, o les podemos dar ideas sobre cómo trabajar en sus comunidades con estos materiales. Todo esto es gratuito, está disponible en nuestro sitio web, que es witsi.net. Ya habíamos comentado que era WI latina TS y latina.net, y que se comuniquen con nosotros, porque estaríamos encantados de trabajar con ellos. Mucho que trabajar, doctora. Ha sido un gusto, un placer, y de verdad, felicidades y mi admiración por este gran trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted que nos escuchó. Muchísimas gracias, como siempre. Ana Alex en los controles. Saludo a todo el gran equipo, tanto de Magnética como del Coposit. Y bueno, a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit, yo soy Edgar Jiménez, y como siempre me despido con la frase de la serie Cosmos Mundos Posibles: mientras más nos pertenezca la ciencia a todos, menos probable es que la utilicemos mal. Hasta el martes. Gracias por acompañarnos en La Voz de los Expertos. No lo olvides, todos los martes a las 4 de la tarde por el 101.3 de FM. Esta fue una producción del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Te esperamos la próxima semana.